Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a resolver lo que es el trabajo práctico número 1 de Termodinámica 2, Ingeniería Industrial, Ciclos Térmicos. Si bien esto va a ser cortita la clase de hoy, porque van a ver que es un repaso de lo que vimos en Termodinámica 1, básicamente cómo resolvíamos los ciclos en sistemas cerrados para el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Es importante que antes del práctico ustedes hayan leído la teoría, se hayan sacado las dudas que les aparecieron, hayan ampliado con información de la bibliografía y de esta forma no van a tener problemas para resolver el práctico. Los chicos que están recursando la materia van a ver que los problemas son similares a los que se vio el cuatrimestre pasado, ¿sí? Pero bueno, la idea es que lo vuelvan a hacer, lo vuelvan a repasar y lo terminen de entender completamente. Así que bueno, comencemos a resolver el práctico número 1. Bueno, van a ver que el práctico consta de diferentes ejercicios y estos ejercicios van a tratarse de diferentes ciclos. Vamos a comenzar con el ciclo Otto, después sigue el ciclo Diesel, van a ver ejercicios del ciclo Brayton, del ciclo Dual y finalmente el ciclo de turbocompresión, ¿sí? El primer ejercicio es sobre un motor naftero que opera con un ciclo Otto y tiene una relación de compresión de 8,5 y comprime 90 gramos de aire. Al comienzo de la compresión, el aire se encuentra a 100 kilopascales, que es aproximadamente una atmósfera, y 27 grados centígrados. El calor absorbido por unidad de masa es de 335 kilocalorías por kilogramo y nos piden determinar A, el volumen específico, presión y temperatura de los 4 puntos para el ciclo, B, el trabajo neto en kilocalorías por kilogramos, C, el rendimiento térmico del ciclo, D, la presión media teórica y la presión media efectiva, si el rendimiento de calidad es de 0,80 y el rendimiento mecánico es de 0,75. E, nos piden que representemos gráficamente en diagrama TD y en diagrama TS, diagrama presión, volumen y temperatura entropía, y F, que determinemos los HP de la máquina si aspira 10 kilogramos por minuto de aire. Finalmente nos piden en el inciso G que para investigar los efectos de variar la relación de compresión, calcule el rendimiento térmico del ciclo para un intervalo de dicha relación de 1 a 12 y luego grafique los resultados en un diagrama relación de compresión versus rendimiento térmico. Bueno, recordando lo que siempre hablamos en termodinámica 1, antes de comenzar a resolver el ejercicio es necesario leer las consignas las veces que sea necesaria para entender realmente lo que nos está planteando el problema y entender realmente qué nos está pidiendo el problema. Bueno, antes de resolver el ejercicio vamos a repasar un poco en qué consiste el ciclo Otto y cómo se traduce eso en un motor de 4 tiempos. El ciclo Otto está representado acá en un diagrama presión-volumen y consta de 4 transformaciones termodinámicas. La primera transformación es la transformación A-B, que es una compresión adiabática. El aire ingresa a la máquina, se comprime de forma adiabática, es decir, no hay intercambio de calor con el medio ambiente, ¿sí? Esta compresión permite de que el fluido de trabajo aumente su presión y disminuya su volumen y aumente su temperatura, como podemos ver. Luego, cuando llega al punto B, se realiza una combustión a volumen constante donde el fluido de trabajo gana calor, recibe calor y aumenta de forma notable su temperatura y también su presión y el volumen se mantiene constante, ¿sí? Recepción de calor que tiene, este suministro de calor que tiene el fluido viene de la reacción de combustión que se realiza dentro de la máquina térmica. Luego en el punto C, el fluido se encuentra a alta presión y alta temperatura, es la temperatura máxima del ciclo, y entonces va a sufrir una expansión adiabática hasta el punto D, ¿sí? Y esta es una de las etapas más importantes que tiene el ciclo, debido a que durante esta expansión adiabática que sufre el fluido de trabajo, va a entregar potencia, va a entregar trabajo, y esa es la funcionalidad que tiene el ciclo Otto. Luego al llegar al punto D, va a tener una pérdida de calor, ¿sí? Isocórica a volumen constante, donde el fluido va a rechazar calor al medio ambiente y de esta forma va a bajar su presión y su temperatura. Estas son las 4 transformaciones que forma un ciclo Otto. Sin embargo, fíjense que acá aparecen 2 etapas nuevas, que es la admisión desde el punto E hasta el punto A y el escape, que es desde el punto A hasta el punto E, ¿sí? Que básicamente consiste en la admisión de los gases antes de comenzar el ciclo y luego en el escape de los gases cuando termina el ciclo. Si bien estas son 2 etapas importantes durante el ciclo Otto, no implican una transformación termodinámica al fluido de trabajo debido a que lo que hacen solamente es mover de lugar el fluido de trabajo. Por lo tanto, no forman parte de los 4
transformaciones termodinámicas que forman el ciclo Otto. Bueno, ahora veamos esto, cómo lo traducimos a un motor de 4 tiempos que lo tenemos acá esquematizado. Veamos un poco las partes del motor de 4 tiempos, ¿sí? Tenemos una válvula de admisión, que es esta, que se abre y permite el ingreso del fluido de trabajo. Luego tenemos una válvula de rechazo, válvula de expulsión, que es la que se abre una vez que se está por terminar el ciclo para que se pueda expulsar los gases de combustión formados por la combustión del fluido de trabajo, ¿sí? Luego acá tenemos el cilindro donde se realiza la compresión del fluido de trabajo y el pistón, que es el que sube y baja permitiendo la compresión y expansión del fluido. El volumen del cilindro es lo que se conoce como el volumen de la cilindrada, que generalmente lo tenemos que calcular o es dato en los problemas, ¿sí? Y acá tenemos todo un mecanismo que permite que el pistón suba y baja debido a un motor que permite este movimiento alternativo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos representado el volumen A, que correspondería al volumen A en el diagrama presión-volumen, y el volumen sub B, que correspondería al volumen sub B en el diagrama presión-volumen. Esto se conoce como punto muerto inferior del pistón y este como punto muerto superior del pistón cuando llega a la parte superior del cilindro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, comienza el ciclo Otto. El primer tiempo lo que hace es abrirse la válvula de admisión y así ingresa la mezcla aire-combustible, porque nosotros sabemos que en el ciclo Otto ingresa una mezcla aire-combustible, aire-nafta en este caso, ¿sí? Una vez que pasa eso, comienza la compresión, ¿sí? El pistón se encuentra en el punto muerto inferior. Cuando ingresa la mezcla, comienza a subir y comprime adiabáticamente la mezcla aire-combustible hasta llegar al punto muerto superior, ¿sí? Que sería el punto B. Ahí lo que ocurre en el punto muerto superior, acá se produce una chispa en la bujía y se produce la combustión a volumen constante. En realidad se considera que es a volumen constante porque justamente la combustión se realiza cuando el pistón está en el punto muerto superior y es instantánea la combustión, y este aumento de presión y temperatura se realiza a volumen constante porque el pistón se encuentra en el punto muerto superior, lo cual nosotros ya vimos en la teoría que es bastante mentiroso porque no es tan a volumen constante esta combustión, ¿sí? Una vez que ocurre eso, los gases se encuentran a alta presión y alta temperatura, entonces van a poder expandirse y van a mover el pistón hacia el punto muerto inferior, y de esta forma vamos a tener una expansión adiabática, es decir, sin intercambio de calor con el medio ambiente. Finalmente, nosotros tenemos la expulsión de los gases de combustión, que sería el último tiempo, ¿sí? Que es la transformación de A, que se realiza a volumen constante y los gases abandonan el motor. Y de esta forma tendríamos el funcionamiento de un motor que funciona con un ciclo Otto de 4 tiempos. Bueno, para resolver, primero que nada, como siempre hacíamos en termodinámica 1, tenemos que plantear el problema y ver qué datos tenemos, ¿sí? Sabemos que tenemos un ciclo Otto, ya vimos cuáles son las transformaciones que tiene el ciclo Otto, y repasando un poco, veamos realmente qué pasa en cada transformación. En la transformación 1-2, que es la compresión adiabática, el flujo de calor es nulo, pero sí tengo un trabajo que va a consumir el ciclo debido a que se está comprimiendo el fluido de trabajo. Voy a tener que invertir un trabajo, una potencia, para que ocurra esta compresión. Luego viene la combustión isocórica a volumen constante del punto 2 a 3, donde el fluido de trabajo va a tener que recibir calor de la combustión, es decir, que está ingresando calor al ciclo. Luego viene la expansión adiabática, que es la transformación 3-4, en donde el fluido de trabajo, a expandirse, va a pasar de una alta presión y una alta temperatura a una presión menor y una temperatura menor, y en esta expansión va a entregar trabajo, que es lo que nosotros estamos buscando con la aplicación del ciclo Otto, y el calor puesto en juego va a ser 0 porque es una transformación adiabática. Y finalmente, la transformación 4-1, vamos a tener un rechazo de calor, una pérdida de calor hacia el medio ambiente a volumen constante, y se va a cerrar el ciclo. Bueno, nosotros vimos que el ciclo nos dice en el enunciado que tiene una relación de compresión de 8,5, y que sabemos que esta relación de compresión, si bien se llama relación de compresión, es una relación de volúmenes, va a ser el volumen 1 sobre el volumen 0, y el volumen 0 es igual al volumen 2. O sea que la relación de compresión viene entre la relación entre el volumen 1 y el volumen 2, que es lo que ocurre
o sea, el volumen que hay la diferencia de volumen que hay entre cuando ingresa el fluido de trabajo a la máquina térmica y sufre la compresión adiabática, ¿sí? Es un cociente entre esos dos volúmenes. Luego sabemos de que la masa que ingresa al cilindro es de 90 gramos de aire, ¿sí? Y que la presión 1 y la temperatura 1 son 1 atmósfera y 300 grados Kelvin, o sea, 27 grados centígrados. Esas son las condiciones en el punto 1 antes de que se comprima el aire. Nos dice de que el calor que se le aporta al fluido de trabajo de forma isocórica, es decir, cuando se le agrega calor al sistema, es de 335 kilocalorías por kilogramo de fluido de trabajo. Estos son los datos que tenemos en cuanto al problema. Bueno, nos piden que calculemos el volumen específico, la presión y temperatura de los 4 puntos para el ciclo. Esto ya es pan comido para nosotros, ya lo hemos visto el año pasado cuando resolvimos en termodinámica 1 el primer principio para sistema cerrado, sabíamos resolver un ciclo. Entonces vamos punto por punto viendo qué tenemos. En el punto 1, ¿sí?, tenemos la presión 1 que es dato y la temperatura 1 que es dato, y nos piden el volumen específico 1 que lo podemos sacar mediante la relación, utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, ¿sí? Ojo, porque piden el volumen específico, entonces tenemos que arreglar la ecuación de estado de los gases ideales y considerando que estamos trabajando con aire para obtener el volumen específico en el punto 1. Luego viene una compresión adiabática y vamos a llegar al punto 2, por lo tanto, al volumen 2 lo podemos sacar por medio de la relación de compresión, que ya vimos que era D1 sobre B2, ¿sí? Entonces ya podemos calcular cuánto es D2. Obviamente también lo vamos a tener en volumen específico. La presión 2, como sabemos que es una transformación adiabática, podemos hacerlo mediante relación de adiabática, conociendo la presión 1 y el volumen 1, y conociendo el volumen 2, podemos calcular cuánto es la presión 2 utilizando la relación de una transformación adiabática y considerando que el causado es el correspondiente al coeficiente adiabático del aire, conociendo su Cp y su Cv. Finalmente, cuando tengamos en el punto 2 el volumen 2 y la presión 2, vamos a poder calcular la temperatura 2 y vamos a tener determinados todos los puntos para todos los parámetros, todas las funciones de estado para el punto 2. Vamos a ver qué pasa en el punto 3. Tenemos el punto 2, ocurre una adición de calor, un suministro de calor a volumen constante y llegamos al punto 3. Por lo tanto, como es isocórica esta transformación, el volumen 3 va a ser igual al volumen 2. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que calcular la temperatura 2. Nosotros como datos nos dan cuánto es el calor que se suministra al fluido de trabajo por kilogramo de fluido de trabajo. Como es un calor a volumen constante, nosotros podemos plantear que el Q1, que es este calor que se está agregando al ciclo, va a ser el calor específico a volumen constante del aire, ¿sí?, por la diferencia de temperatura T3 menos T2. Y de acá podemos despejar la temperatura 3, que va a ser la temperatura máxima a la que va a llegar el ciclo. Una vez que ya tenemos el volumen y la temperatura 3, podemos calcular la presión 3 utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, que ya la conocemos. Bueno, luego del punto 3 va a tener una expansión adiabática. Vamos a poder calcular las propiedades del punto 4. Como sabemos que 4,1 es una transformación isocórica, vamos a poder ver que el volumen 4 es igual al volumen 1, que ya lo habíamos calculado. Por otro lado, conociendo el volumen 4 y conociendo la presión 3 y el volumen 3, vamos a poder calcular la presión 4 mediante la ecuación, la relación de transformación adiabática, que sería P3 por B3 a la K igual a P4 por B4 a la K, considerando K el coeficiente adiabático para el aire. Ya conociendo el volumen 4 y la presión 4, vamos a poder calcular la temperatura 4 utilizando la ecuación de estado de los gases ideales y vamos a poder determinar las tres funciones de estado, la presión, la temperatura y el volumen, para cada uno de los puntos del ciclo Otto. Por favor, colocar las unidades correspondientes, las ecuaciones de forma completa, haciendo el análisis dimensional correcto para no meter la pata, pero no debería causar más problemas este inciso. Después nos piden que calculemos el trabajo neto del ciclo en kilocalorías por kilogramos.
¿sí? Y bueno, el trabajo neto, nosotros ya vimos de que el ciclo consta de 4 transformaciones, 2 son isocóricas a volumen constante y 2 son adiabáticas. Y en estas transformaciones adiabáticas son donde hay puesto en juego un trabajo. Las otras, el trabajo es igual a 0. Entonces, el trabajo neto va a ser el trabajo de expansión, que va a ser positivo debido a que el sistema me está entregando este trabajo, menos el trabajo de compresión, que va a ser negativo porque le estamos dando este trabajo al sistema para que se realice el ciclo. Como nosotros sabemos por el primer principio de la termodinámica, esto es igual que el calor suministrado, el calor 1 que está ingresando al ciclo, menos el calor rechazado, que sería el calor 2. Así que de cualquiera de las dos formas podemos calcular el trabajo neto y lo tenemos en unidades específicas, en kilocalorías por kilogramo, debido a que todavía no tenemos el flujo másico para poder multiplicar este trabajo neto y obtener unidades de potencia. Luego nos piden el rendimiento térmico del ciclo, como nosotros ya vimos es un ciclo Otto, por lo tanto se puede escribir la expresión para calcular el rendimiento del ciclo Otto en función de su relación de compresión. Y esta es igual, ustedes la tienen demostrada en la teoría, a 1 menos el cociente entre 1 sobre la relación de compresión elevado a la K-1, siendo K el exponente adiabático correspondiente al aire, porque estamos tomando de que el fluido de trabajo es aire. Como es un rendimiento, se tiene que cumplir de que este rendimiento, que calculemos de esta forma, sea igual al trabajo neto, que sería el objetivo que tiene el ciclo, que es entregar trabajo, sobre la inversión que estoy haciendo en el ciclo, que sería el calor 1, el calor suministrado que está ingresando al ciclo. Bueno, la presión media teórica. ¿Qué es este concepto de la presión media teórica? Imagínense que yo coloco 2 vidrios y un espacio en medio entre los 2 vidrios y coloco clavos para armar el ciclo Otto, ¿sí? Lo armo con alguna gomilla, con alguna goma y lleno adentro con un líquido coloreado, ¿sí? Lleno adentro lo que sería el ciclo Otto. La formita del ciclo Otto lo lleno con un líquido coloreado. Si yo saco estas gomillas, todo el líquido coloreado va a caer al fondo de mi sistema entre los 2 vidrios y va a formar un rectángulo, ¿sí? Ese rectángulo, la presión, supongamos que ponemos unos ejes de presión-volumen, la presión que lee va a ser la presión teórica media. Y el rectángulo va a tener la misma magnitud de trabajo que lo que tenía el ciclo Otto cuando tenía su forma original. Más o menos eso es lo que se da a entender con la presión teórica media. Un concepto totalmente teórico, ¿sí? Y se calcula como el trabajo útil o trabajo neto, que ya lo tenemos calculado, sobre el volumen de la cilindrada, que no es otra cosa que el volumen 2 menos el volumen 1. Esto va a tener el trabajo útil, lo vamos a tener que calcular en atmósfera por litro, sobre el volumen de la cilindrada en litro, para que esto me dé en unidades de atmósfera de presión. La presión media efectiva, si el rendimiento de calidad es 0,80 y el rendimiento mecánico es 0,75, vemos de que esto va a ser la presión media efectiva, que va a ser menor a la presión media teórica, ¿sí? Debido a que el ciclo, al no ser ideal, va a tener un rendimiento de calidad debido al diseño del ciclo, a las irreversibilidades del ciclo, y un rendimiento mecánico debido a la fricción y todas las irreversibilidades que existen en las piezas mecánicas. Entonces, afectando la presión teórica media con estos dos rendimientos, obtenemos lo que es la presión media efectiva. Si ustedes ven en la cartilla, estos rendimientos van a depender del ciclo del motor, si es de 2 o de 4 tiempos, si son motores rápidos o motores lentos, ¿sí? Bueno, represente gráficamente el ciclo en un diagrama presión-volumen y temperatura-entropía. También vemos de que el presión-volumen ya lo teníamos desde el primer momento representado, mientras que en un diagrama temperatura-entropía vemos que tenemos las dos transformaciones adiabáticas. Esta era la compresión adiabática, acá viene la combustión isocórica, donde sube la presión y el volumen del fluido, después viene una expansión adiabática, donde entrega trabajo, y finalmente viene esta expansión isocórica, donde cede calor al medio. Nos piden en el otro inciso que calculemos los HP de la máquina si utiliza 10 kilogramos por minuto de aire. O sea, nos están dando un flujo másico de aire que está utilizando el motor, la máquina de combustión, ¿sí? Entonces, ¿qué trabajo se debe usar? Bueno, vamos a tener que utilizar el trabajo neto, como ya vimos nosotros en termodinámica 1, pero se piden por unidades de potencia, por lo tanto vamos a tener que usar el flujo másico.
Entonces, ¿cómo calculamos los HP? ¿Cómo calculamos esta unidad de potencia? Va a ser el flujo másico, que son los 10 kilogramos por minuto, por el trabajo neto. Esto, como lo veníamos viendo, va a ser el flujo másico de aire que está usando la máquina térmica por el calor 1 menos el calor 2, que es el trabajo neto, por el primer principio de la termodinámica, ¿sí? El calor neto del ciclo va a ser igual al trabajo neto. Esto nos va a dar unidades de kilocalorías por minuto, que lo vamos a pasar a HP y finalmente vamos a poder responder cuántos son los HP que está entregando la máquina, debido a que estamos calculando el trabajo neto por el flujo másico que está atravesando la máquina. Finalmente, en el inciso G nos dicen: para investigar los efectos de variar la relación de compresión, calcule el rendimiento térmico del ciclo para un intervalo de dicha relación de 1 a 12 y luego grafique los resultados en un diagrama, relación de compresión versus rendimiento térmico. Para eso vamos a tener que aplicar la expresión del rendimiento térmico ya demostrada para el ciclo Otto, que está en función de la relación de compresión. ¿Sí? Entonces vamos a ir variando esta relación de compresión de 1 a 12, 1, 2, 3, 4. Vamos a ir obteniendo diferentes rendimientos térmicos dependiendo de la relación de compresión usada y vamos a poder graficar finalmente en el eje de las Y cuántas son las eficiencias térmicas del ciclo dependiendo de la relación de compresión usada. Vamos a tener un gráfico de esta manera. Nosotros ya vimos que a mayor relación de compresión es mayor el rendimiento térmico del ciclo Otto, ¿sí? Y acuérdense que no podemos aplicar grandes relaciones de compresión debido a que la mezcla que ingresa al motor es combustible, ¿sí? Es una mezcla aire-combustible que si subimos mucho la presión puede autoencenderse y vamos a tener un problema en el motor. Entonces vemos, por ejemplo, que cuando la relación de compresión es 1, esta expresión va a ser 1 menos 1 sobre 1, me queda que el rendimiento térmico del ciclo Otto va a ser 0, y ese es el primer punto del diagrama. Luego vamos a ir que a medida que va aumentando la relación de compresión, va a ir aumentando la eficiencia térmica con una determinada forma y seguramente va a llegar a un punto asintótico que, si bien podríamos llegar a una eficiencia térmica muy alta, vamos a estar siempre limitados porque la relación de compresión no sea muy alta debido a que la mezcla líquido-combustible se puede autoencender. De esta forma vamos a terminar de resolver el ejercicio número 1. Bueno, ahora vamos a ir al ejercicio 6 debido a que todos los otros ejercicios son similares al ejercicio número 1, nada más que son de otros ciclos y tienen que utilizar otras expresiones propias de cada ciclo. Bueno, en el ejercicio 6 lo vamos a leer para ir viendo qué es lo que nos dice. Se dispone de una turbina de gas que opera con aire normal. Nosotros ya sabemos que habla de turbina de gas, es que está trabajando con el ciclo Brayton, ¿sí? El aire entra al compresor a 1 atmósfera y 25 grados centígrados. La presión a la salida del compresor es de 5 atmósferas y la temperatura máxima del ciclo es de 1000 grados centígrados. Calcule la presión y la temperatura en cada punto del ciclo, el trabajo de compresión, el trabajo de expansión, el rendimiento térmico del ciclo, y si a este ciclo se lo hace regenerativo, determina el rendimiento, si el regenerador tiene un 100% de rendimiento, y el ahorro de calor que se logra en la cámara de combustión. Bueno, lo leemos las veces que es necesario para entender bien qué nos está pidiendo, ¿sí? Bueno, antes de resolver el ejercicio es importante que veamos cómo funciona el ciclo Brayton, cómo funciona una turbina de gas, ¿sí? Como les dije anteriormente, una turbina de gas funciona con un ciclo Brayton y no es que las transformaciones del ciclo Brayton se dan en diferentes equipos, sino que una turbina de gas es un solo equipo en donde están las diferentes transformaciones, los diferentes procesos del ciclo. El ciclo Brayton tiene en primer lugar una compresión adiabática, o sea, una compresión sin transferencia de calor que se realiza en el compresor de la turbina de gas, que en este caso, fíjense, está acá esquematizado, ¿sí? Luego de esta compresión adiabática viene una combustión a presión constante, que lo que hace es aumentar la temperatura y el volumen del fluido de trabajo. Esto se hace en la cámara de combustión, que acá tenemos la cámara de combustión en este esquema, donde hay unos quemadores, donde se realiza una combustión a presión constante. Los gases a alta presión a alta temperatura y a alto volumen, y también a alta presión, se van a expandir adiabáticamente en la turbina, ¿sí? Y esta turbina, el trabajo que entrega va a ser suficiente para mover el compresor
y para otros usos que se le quieran dar. Por ejemplo, las turbinas de gas son muy usadas en lo que es la generación de energía eléctrica. Y finalmente viene lo que es la evacuación, ¿sí? Que en este punto los gases de la turbina que salen una vez que se expandieron, se los libera al medio ambiente y nosotros decimos que es una transformación a presión constante, pero en realidad esta transformación no existe debido a que los gases salen expulsados al medio ambiente, ¿sí? Nosotros lo hacemos para cerrar el ciclo solamente. Bueno, la resolución. Primero que nada vamos a plantear el problema y ver qué datos tenemos. Recordemos un poco lo que nos decía, que era una turbina de gas, es decir, que trabajaba con un ciclo Brayton, ¿sí? Donde tengo una compresión adiabática, tengo una combustión a presión constante y finalmente una expansión adiabática que se realizaba en la turbina, y luego teníamos una expansión a presión constante, que era donde se expulsaba calor, y en esta combustión a presión constante entraba calor, se le añadía calor al fluido de trabajo. Los datos que tenemos era que la presión de entrada era una atmósfera y la temperatura 25 grados centígrados. Que la presión cuando salía del compresor era de 5 atmósferas, o sea, en el punto 2 era de 5 atmósferas luego de la compresión adiabática. Y que la temperatura máxima a la que llegaba el ciclo era de 1000 grados centígrados, es decir, 1273 grados Kelvin, que es en el punto 3, que fíjense que es la máxima temperatura que alcanza el ciclo una vez que se realiza la combustión a presión constante. Bueno, en el inciso A nos piden la presión y la temperatura en cada punto del ciclo, que lo que vamos a hacer es resolver igual que hicimos el inciso A en el punto 1, con la diferencia que ahora no nos están pidiendo el volumen, sino solamente la presión y la temperatura. En el punto 1 conocíamos la presión y la temperatura de entrada porque eran datos del problema. En el punto 2 conocemos la presión 2, que es la presión una vez que sale del compresor adiabático, y la temperatura 2, debido a que esto es una transformación adiabática, podemos sacarlo con la relación de adiabáticas. En el punto 3 conocemos la temperatura, que era la máxima temperatura que alcanza el ciclo, que era de 1273 Kelvin, y sabemos que como esto es una combustión isobárica, la presión 2 es igual a la presión 3, y finalmente, para el punto 4, sabemos de que la presión 4 es igual a la presión 1 debido a que este rechazo de calor era presión constante, y conociendo la temperatura 3 y la presión 3, podemos calcular la temperatura 4, conociendo la presión 4, mediante una relación de adiabática, y ya tendríamos resuelto el inciso A. ¿Qué transformación adiabática usamos? ¿Con cuál K? Con el K del aire, debido a que consideramos que el fluido del trabajo, si bien es gas lo que se quema, pero lo que está ingresando es aire en gran cantidad, y por eso consideramos de que todo el fluido de trabajo, que si bien va cambiando después de la combustión y antes de la combustión, lo consideramos aire con su coeficiente adiabático correspondiente. Bueno, en el punto B nos piden el trabajo de compresión que se realiza en el ciclo de la turbina de gas, en el ciclo Brayton. Es importante ver de que acá vamos a tener dos trabajos de compresión. Una adiabática, que es el que hace el compresor, y uno a presión constante, que es la transformación 4.1, donde hay una compresión debido a que hay una reducción de volumen, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el trabajo de 1 a 4, sabiendo que es a presión constante, ¿sí? Como lo hacíamos en termodinámica 1, la presión 1 por la diferencia de volumen, y el trabajo adiabático, el trabajo de compresión adiabático, en la transformación 1-2, utilizando esta expresión que ustedes la tienen deducida en la cartilla, o tranquilamente podríamos utilizar la ecuación para trabajo adiabático entre 1 y 2 que ya conocemos. Esto nos va a dar en atmósfera por litro sobre gramo, debido a que los volúmenes van a estar en gramos, van a ser, volúmenes específicos, litros por gramos, y vamos a tener que después pasarlo a unidades de energía más comunes como calorías. En el trabajo de expansión también tenemos dos partes, una adiabática y una presión constante. La adiabática es la que se realiza en la turbina, es la transformación 3-4, mientras que la expansión a presión constante, debido a que aumenta el volumen, es la transformación 2-3. Entonces hacemos el trabajo involucrado en esta expansión isobárica, que es P2 por el volumen 3 menos el volumen 2,
y el trabajo de expansión involucrado en esta transformación adiabática, que es mediante esta expresión que también la tienen deducida en la cartilla, o que tranquilamente podrían utilizar la fórmula para trabajo adiabático entre 3 y 4. Lo de las unidades, lo mismo que hicimos en el inciso anterior. Finalmente me piden el rendimiento térmico del ciclo sin regeneración, debido a que todavía no comenzamos a hacer lo regenerativo al ciclo. Y ustedes vieron que para un ciclo Brayton sencillo, simple, sin regeneración, la expresión del rendimiento, que la tienen deducida también en la cartilla, tiene esta forma, ¿sí? 1 menos el cociente entre 1 sobre la relación de compresión, que es la relación que ocurre en la compresión adiabática, ¿sí? A la K menos 1. Y se debe cumplir, debido a que es un ciclo, lo que habíamos visto anteriormente, que es el objetivo, que es el trabajo neto, es decir, sería el trabajo de expansión menos el trabajo de compresión, ese va a ser el trabajo neto que estoy obteniendo, sobre el calor suministrado, que es el calor que estoy suministrando en la etapa 2-3 a presión constante. Bueno, ahora veamos lo que nos dicen en el punto E. Dice, si este ciclo se lo hace regenerativo, determina el rendimiento del ciclo regenerativo. Si el regenerador tiene un 100% de efectividad o de rendimiento, de eficiencia, perdón, o de rendimiento, y el ahorro de calor que se logra en la cámara de combustión también hay que determinarlo. Bueno, ¿qué pasa acá? Nosotros vimos de que en el ciclo sin regeneración, en el que estudiamos anteriormente, el ciclo Brayton sencillo, los gases de la turbina son expulsados al medio ambiente, ¿sí? Pero bueno, estos gases tienen una cierta presión y una cierta temperatura, sobre todo, que puede ser aprovechado para precalentar los gases que salen del compresor. Entonces decimos, bueno, utilicemos un intercambiador de calor que le vamos a llamar regenerador, en donde el fluido caliente van a ser los gases de la turbina una vez que se realizó la expansión adiabática, que tiene una cierta temperatura, y van a servir para precalentar los gases que salen del compresor para que entren con mayor temperatura a la cámara de combustión, ¿sí? Entonces estamos diciendo, bueno, acá el ejercicio nos dice que el regenerador tiene un 100% de rendimiento. Por lo tanto, es tan bueno y es tan imposible que ocurra este regenerador, de que la temperatura a lo que salen los gases estos después que se calentaron van a ser la misma temperatura a los que entran los gases que salen de la turbina, ¿sí? Es decir, que estos gases vienen calientes con una temperatura T4, ¿sí? Y van a lograr calentar estos gases que salen del compresor hasta una T5, que va a ser igual a la temperatura 4. Por eso tiene un rendimiento del 100% este regenerador. Puede ser que tenga otro rendimiento, generalmente tiene un rendimiento cercano al 85-80%, pero en este problema tiene un rendimiento del 100%. O sea que, vuelvo a repetir, la temperatura a los que salen los gases, el aire que sale del compresor antes de entrar a la cámara de combustión, una vez que se pone el regenerador, es la misma temperatura a la que salieron los gases de la turbina. Por lo tanto, la temperatura 4 es igual a la temperatura 5. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y eso es lo que plantea el regenerador. Aprovechar la temperatura de los gases que salen de la turbina para precalentar los gases antes de que entren a la cámara de combustión. Entonces acá tenemos otro esquema y me pareció interesante presentarlo en un TS para que ustedes entiendan mejor. ¿Qué hacemos? Los gases que salen de la turbina lo vamos a utilizar para precalentar los gases que salen del compresor antes que entren a la cámara de combustión, ¿sí? Acá no le pongo T5 porque, como yo les dije, puede ser que este regenerador tenga otro rendimiento que no sea el 100%, ¿sí? Entonces, si tiene un rendimiento del 80 o del 85%, vamos a tener que hacer el balance de energía correspondiente para ver a qué temperatura se pueden calentar estos gases que salen del compresor utilizando los gases que salen de la turbina, ¿sí? Fíjense acá en un TS, vemos de que en el punto 4 son los gases que salen de la turbina. Si estos gases los utilizamos para precalentar los gases en el punto 2, que fueron los que salieron del compresor, vamos a lograr, si tiene un rendimiento del 100% el regenerador, calentarlo hasta la temperatura 5, ¿sí? Que va a ser lo mismo que la temperatura 4. Fíjense, el área bajo la curva de 2,3, que es en un TS, sería el calor que yo tendría que suministrar si el ciclo no sería regenerativo. Ahora que lo hice regenerativo, el área bajo la curva, que sería desde la transformación 2 hasta 5, sería el calor que yo estoy dando por la regeneración o el calor que me estoy ahorrando, ¿sí? Mientras que el área bajo la curva desde 5 hasta 3
va a ser el calor que realmente tengo que suministrarle al ciclo debido a que ya ese calentamiento no lo puedo hacer utilizando la regeneración. Entonces, me piden el rendimiento del ciclo con regeneración. Bueno, ustedes tienen la demostración en la teoría y acuérdense que sí o siempre considerando de que el regenerador tiene un rendimiento del 100%, es decir, que la temperatura a la que llegan los gases que salen del compresor cuando son calentados con los gases que salen de la turbina es la misma, ¿sí? Entonces llegan a esta expresión que es 1 menos el cociente entre la temperatura 1 y la temperatura 3 por la relación de compresión, que es la misma relación de compresión definida en esta etapa de compresión, elevado a la K-1 utilizando el coeficiente adiabático del aire debido a que el fluido, si bien es una mezcla de gas-aire, lo podemos considerar puramente aire, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, se debe cumplir de que sea el trabajo neto sobre el calor suministrado. Ahora, este calor suministrado, ¿sí? Va a ser solamente este calor que va a ir de 3 a 5. Este es el calor suministrado ahora el que estamos entregando debido a que el otro calentamiento se hace debido a la regeneración. ¿Cuál va a ser el ahorro de calor? Va a ser el Cp debido a que es una transformación a presión constante, o sea, el calor específico a presión constante del aire por la temperatura 5 menos la temperatura 2, que esto va a ser el calor ahorrado, ¿sí? Y ustedes van a tener que sacar un porcentaje en cuanto al calor suministrado en el ciclo Brayton simple, cuánto corresponde de ahorro este calor ahorrado, ¿sí? Básicamente, si nosotros hablamos de esto, si lo analizamos macroscópicamente, el rendimiento del ciclo Brayton con o sin regeneración, el rendimiento térmico va a ser el mismo, porque los dos necesitan el mismo calor suministrado, porque para que funcione necesitan ese calor suministrado. Pero lo que pasa es que cuando nosotros hacemos regeneración, parte de ese calor suministrado nosotros lo estamos ahorrando debido a que estamos aprovechando la temperatura de los gases que salen de la turbina. Esa es la diferencia entre un ciclo Brayton simple y un ciclo Brayton con regeneración. Bueno, finalmente vamos a resolver lo que es el problema número 8, que es el del tubo reactor. ¿Qué dice este problema? Dice, en una nave a propulsión que utiliza el aire normal como sustancia de trabajo, este ingresa al difusor de la turbina a 1 atmósfera y 25 grados centígrados y sale a la presión de 1,2 atmósferas. Seguidamente el aire ingresa al compresor y se comprime adiabáticamente hasta la presión de 7 atmósferas. El calor que se entrega al ciclo en la primera cámara de combustión es de 70 kilocalorías por kilogramos. La expansión del aire caliente se realiza hasta que el trabajo obtenido es igual al que necesita el compresor. Esto se realiza en la turbina, ¿sí? Para la propulsión se consumen adicionalmente 70 kilocalorías por kilogramos. Determine la presión, la temperatura y el volumen específico en cada uno de los puntos del ciclo. B. La velocidad diabática isoentrópica del aire a la salida de la tobera. C. La velocidad de propulsión de la nave de modo que el rendimiento de propulsión sea máximo. Y D. Calcule el trabajo de propulsión. Bueno, veamos cómo funciona un turborreactor. Ustedes ya lo tienen explicado en la teoría, vamos a repasar algunos conceptos. En el turborreactor hay un difusor en primera instancia por donde entra el aire y donde se realiza la primera compresión de forma diabática. Después el aire pasa a un compresor en donde se realiza otra compresión de forma diabática hasta llegar al punto 2. En el punto 2 hay una cámara de combustión en donde se ingresa calor al sistema a presión constante, en donde se realiza una combustión a presión constante y esto hace aumentar la temperatura y el volumen del aire, del fluido de trabajo, que lo consideramos aire, ¿sí? Luego de esto viene una turbina en donde se expande esta mezcla ya de gases de combustión, se expanden adiabáticamente de 3 a 4 y es lo que ocurre en la turbina. Lo que nos dicen que generalmente los turborreactores funcionan de tal forma que el trabajo entregado por la turbina es igual al trabajo que necesita el compresor, o sea que la turbina le entrega el trabajo necesario para que el compresor funcione. Luego tenemos una cámara de combustión posterior de 4 a 5 en donde se vuelve a añadir mediante una combustión a presión constante calor al sistema. No todos los turborreactores tienen esta cámara de combustión posterior y generalmente se hace cuando se necesita mucha potencia en el turborreactor. Finalmente los gases estos de combustión están a altas temperaturas y altas presiones, entonces se van a expandir en una tobera adiabáticamente hasta llegar al punto 6 y ahí termina
el ciclo del turborreactor, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el esquema de un turborreactor. Son muy usados para la propulsión de los aviones comerciales, los que volamos generalmente, donde hay un difusor entre el aire, se realiza la primera compresión, viene la segunda compresión, ¿sí? Y acá tenemos todo esto, una cámara de combustión en donde se realiza la combustión. Acá los gases de combustión se expanden en la turbina que entrega trabajo para que funcione el compresor, y finalmente en la tobera donde salen los gases de combustión, luego se expanden adiabáticamente y salen por acá, por la cola de este turborreactor, ¿sí? Y logramos una salida de gases que van en este sentido y el avance del avión es en sentido contrario. Fíjense, volvemos a ver lo mismo, ¿sí? Entre el aire, primero tenemos un difusor que realiza la primera compresión adiabática, luego viene el compresor, fíjense cómo va reduciendo el área entre los álabes para que se vaya realizando la compresión, y viene acá la cámara de combustión. Acá se realiza la adición de calor a presión constante y está la turbina donde se comienza a aumentar la sección entre los álabes para que haya una expansión. Y finalmente una tobera donde se terminan de expandir los gases adiabáticamente y permiten que se mueva el avión, ¿sí? Estos salen con una velocidad de chorro, se la conoce a la velocidad con la que salen los gases del turborreactor, y la velocidad a la que se mueve el avión es lo que se conoce como la velocidad de propulsión. Entonces veamos qué nos dice el problema. Primero que nada, plantear el problema y ver qué datos tenemos. En primer lugar, nos dicen que la presión de ingreso al difusor es de 1 atmósfera y la temperatura de 25 grados centígrados. La presión 1, una vez que sale del difusor, es de 1,2 atmósferas e ingresa al compresor, de donde sale con una presión de 7 atmósferas. El calor que se le ingresa en la cámara de combustión primera es de 70 kilocalorías por kilogramo. Este calor es a presión constante. Y que el trabajo que se realiza en la turbina, o sea, el trabajo que entrega la turbina debido a la expansión de estos gases de combustión, es igual al trabajo que necesita el compresor para funcionar. Después nos dicen de que se hace una segunda adición de calor en la cámara de combustión posterior, que es de 70 kilocalorías por kilogramo. Bueno, nos piden que determinemos la presión, la temperatura y el volumen en cada uno de los puntos del ciclo. Esto es fácil, ya lo vimos en los puntos anteriores. Vamos a tener algunas consideraciones. Le voy a hacer dos consideraciones que pueden ser donde pueden tener dificultad. Lo demás es completamente sencillo. Ustedes tienen que utilizar las relaciones adiabáticas, las relaciones de las diferentes transformaciones, dependiendo de las transformaciones que tengan. Las consideraciones son que, en primer lugar, el calor 1 que se entrega va a ser igual al Cp, al calor específico a presión constante del aire, debido a que una transformación a presión constante, por la diferencia de temperatura entre 3 y 2. De ahí vamos a poder calcular seguramente la temperatura 3 que nos estaría faltando, ¿sí? Y finalmente, otra consideración que es donde más meten la pata, es que el trabajo de compresión tiene que ser igual al trabajo de la turbina. Es decir, que este trabajo que entrega la turbina tiene que ser igual al trabajo que se realiza en el compresor. Para eso planteamos, como las dos son transformaciones adiabáticas, la fórmula del trabajo adiabático en el compresor y en la turbina, ¿sí? Trabajando algebraicamente, vemos de que si simplificamos los dos denominadores, nos queda que la presión 4 por el volumen específico 4 es igual a esta expresión, debido a que seguramente ustedes ya pudieron ver y determinar todas las propiedades en el punto 3, en el punto 2 y en el punto 1. Finalmente van a poder despejar la presión 4 por el volumen específico 4, que nosotros, planteando la ecuación de estado de los gases ideales, sabemos que es igual a la constante universal de los gases ideales por la temperatura 4 por el peso molecular del aire. Por lo tanto, de ahí podemos determinar la temperatura 4. Con la presión 3, la temperatura 3, que seguramente ya la tienen calculada a partir de esta expresión, y la temperatura 4, aplicando relaciones adiabáticas, voy a poder obtener la presión 4, y ahí no van a tener ningún problema para seguir trabajando y van a poder determinar todas las propiedades en cada uno de los puntos. Bueno, nos están pidiendo de que calculemos la velocidad adiabática isentrópica del aire a la salida de la tobera. La tobera es la transformación 5.6, es una transformación adiabática. Planteemos primer principio para sistemas abiertos, en este caso para la tobera. Considerando de que la tobera es adiabática,
que la energía potencial es despreciable y que no hay trabajo de eje debido a que no hay ningún eje funcionando en la tobera, nos queda el primer principio como el cambio de entalpía en la tobera es igual a menos el cambio de energía cinética en la tobera. Entonces, el cambio de entalpía va a ser el calor específico a presión constante del aire entre las temperaturas 6 y 5, va a ser igual a menos el cambio de energía cinética en la tobera. Acuérdense, siempre trabajando con el GC, que era este factor de conversión que nos permitía pasar a kilográmetro este valor, ¿sí? Y acá lo podemos pasar a kilocalorías para que nos quede dimensionalmente esto coherente, pero no los hice a eso, que ustedes ya están bastante filosos en eso, ¿sí? Entonces, nosotros consideramos de que la velocidad en el punto 5 es despreciable en comparación a la velocidad a la que salen los gases de combustión por la tobera. ¿Por qué es esto? Porque imagínense, toda la energía de presión se convierte en energía cinética para que puedan salir los gases de combustión. Entonces, este valor es altísimo en comparación a la velocidad en el punto 5. Por lo tanto, podemos despejar la velocidad en el punto 6, que es la velocidad diabática isoentrópica del aire a la salida de la tobera, que se la conoce como velocidad de chorro y se la llama U sub G, ¿sí? Pueden tomar como base de cálculo 1 kilogramo para que les queden lindas las unidades. Pero ya obtendríamos la velocidad de chorro o la velocidad diabática isoentrópica del aire a la salida de la tobera. Después nos piden la velocidad de propulsión de la nave de modo que el rendimiento de propulsión sea máximo. Ustedes tienen todo un desarrollo en la teoría donde les dicen de que para que la velocidad de propulsión, ¿se acuerdan que hablamos anteriormente que es la velocidad a la que va a funcionar, va a estar andando la nave? Para que el rendimiento de propulsión sea máximo, tiene que ser la velocidad de chorro por 0,5, es decir, la velocidad de chorro sobre 2. De ese modo calculamos la velocidad de propulsión para que el rendimiento de propulsión sea máximo. Bueno, finalmente nos piden que calculemos el trabajo de propulsión. El trabajo de propulsión se define como la velocidad de chorro menos la velocidad de propulsión por la velocidad de propulsión y esta resta por sobre el GC. Esto para que nos queden unidades coherentes. Nos va a quedar en kilográmetro, o sea, kilogramos fuerza por metro sobre kilogramo. Esto lo podemos pasar a kilocalorías por kilogramos. Bueno, el trabajo de propulsión es el trabajo que está consumiendo la nave para poder moverse, para poder circular. Finalmente, entonces, para repasar, nosotros tenemos la velocidad de chorro, que es la velocidad a la que salen los gases de combustión de la tobera del turborreactor. Esta siempre es mayor a la velocidad de propulsión, que es con la que se mueve la nave que está impulsando el turborreactor. Bueno, con esto damos por finalizado la clase del trabajo práctico número 1. Cualquier consulta la pueden hacer por mail o la pueden hacer mediante la plataforma. Vamos a inaugurar un foro de consulta para el práctico 1 y creo que no van a tener ningún inconveniente para poder resolverlo. Un consejo, chicos: trabajen, ganen autonomía, crean en ustedes mismos, tienen una muy buena base en termodinámica 1, así que no van a tener inconvenientes para resolver este práctico. Un abrazo y cuídense. Nos vemos.